Me llamo Elena Valdivia. Tengo 34 años, y 3 días antes de Navidad, mi papá llegó a mi hacienda nueva con un cerrajero, un contrato de arrendamiento falsificado, y la seguridad de un hombre al que nunca nadie le había dicho que no. «No nos puedes detener», gritó por la puerta principal mientras el cerrajero acomodaba su taladro contra mi cerradura de bronce antiguo. Mi mamá estaba parada detrás de él, grabando todo. Mi hermano menor cargaba 2 maletas, como si ya se hubieran mudado. Mi papá levantó el contrato falso hacia la cámara de seguridad. «Esto prueba que tenemos derecho a vivir aquí. Abre la puerta, Elena, o la vamos a abrir nosotros». Yo estaba parada adentro del vestíbulo oscuro, viéndolos a través de 6 cámaras escondidas. Creían que la casa estaba vacía. No tenían idea de que 2 policías esperaban en la biblioteca, 3 periodistas de investigación estaban sentados en silencio en mi comedor, y el cerrajero ya había sido advertido de que el documento en la mano de mi papá era evidencia de una investigación de fraude. Presioné el intercomunicador. «Adelante», dije. «Rompan la puerta». Mi papá sonrió. Esa sonrisa desapareció menos de 1 minuto después. Durante 31 Navidades, mis papás olvidaron mis regalos, me excluyeron de las fotos, y les dijeron a los parientes que yo estaba demasiado ocupada para visitar. Después compré una hacienda sin su ayuda, y de repente se acordaron exactamente dónde vivía su hija. Pero quitarme la casa era solo una parte de su plan. Lo que habían hecho con mi identidad 2 años antes era mucho peor. Para entender por qué mis papás creían que podían apoderarse de mi casa, tienes que entender que tan cuidadosamente me habían borrado mucho antes de esa mañana. El arma favorita de mi papá nunca fue el enojo. Era la reescritura. Podía tomar algo cruel que había hecho, recontarlo 6 meses después, y transformarse a sí mismo en la víctima. Mi mamá aportaba las lágrimas. Mi hermano aportaba el acuerdo. Para cuando cumplí 20 años, cada recuerdo doloroso que cargaba tenía una versión familiar aprobada donde yo era inestable, malagradecida, o estaba confundida. Cuando tenía 11 años, mis papás olvidaron comprarme un regalo. Mi mamá sacó una bufanda de su propia caja, la volvió a envolver, y me dijo que siempre había sido mía. En el video familiar de esa Navidad, dijo que yo me había negado a abrir mis regalos porque estaba pasando por una etapa dramática. Cuando tenía 16, se fueron de viaje a esquiar sin decirme la hora de salida. Desperté en una casa vacía con una nota pidiéndome que le diera de comer al gato. Comí sopa enlatada sola durante 3 días mientras la nieve cubría la entrada. A los 22, llevé 4 ilustraciones enmarcadas a la cena de Navidad. Mi papá había invitado a un socio de negocios que preguntó quién era yo. Antes de que pudiera responder, mi papá se rió. «Esa es Elena. Desaparece años, después regresa cuando hay comida gratis». Todos se rieron. Yo llevaba viviendo a 15 minutos de distancia, y le hablaba a mi mamá cada domingo. Dejé de corregir sus historias porque cada corrección se volvía otra acusación. El silencio se volvió el precio de seguir en la familia, y lo pagué hasta los 29 años. Ese año, la constructora de mi papá empezó a colapsar. Había construido propiedades vacacionales de lujo con préstamos garantizados contra activos inestables. Mi hermano menor, Tomás, se unió a la empresa después de dejar la carrera de administración. No tenía calificaciones, pero mi papá le dio un puesto senior, un coche de la empresa, y acceso a las cuentas corporativas. Tomás usó esas cuentas para viajes de apuestas, relojes, y una inversión fallida en criptomonedas. En la cena de Navidad, mi papá felicitó a Tomás por cargar el legado familiar, después preguntó si mi arte todavía era un pasatiempo. Yo había ilustrado 2 libros bestseller, diseñado un mural para un hotel, y trabajado noches enteras en una campaña publicitaria internacional. También les había mandado 180,000 pesos cuando mi mamá dijo que la empresa no podía cubrir el seguro médico de los empleados. Nada de eso importó. Tomás podía consumir todo y seguir siendo el hijo dorado. Yo podía rescatar a todos y seguir siendo la decepción. Esa noche manejé a casa, abrí un documento en blanco, y lo titulé La carta que nunca voy a mandar. Escribí: «Queridos papá y mamá, pasé mi vida tratando de volverme memorable para gente comprometida a olvidarme. Ya terminé de audicionar para un lugar en mi propia familia». La guardé, y le agregué algo cada Navidad después de esa. Después desaparecí de su sistema. Cambié mi número, cerré la cuenta conjunta que mi mamá me había convencido de mantener, congelé mi crédito, y moví mis registros de negocio a un apartado postal privado. Durante los siguientes 5 años,
Trabajé más duro de lo que creí posible. Pinté murales comerciales de día, ilustré portadas de libros de noche, y vendí impresiones limitadas en línea. Viví en un departamento pequeño con calefacción poco confiable, convertí la recámara en estudio, y dormí en un sofá-cama junto a la cocina. Cada peso tenía un propósito. Pagué mis deudas, creé un fondo de emergencia, invertí con cuidado. Llegaron comisiones más grandes. Después una cadena de hoteles me contrató para crear instalaciones en 4 estados. Para cuando encontré la hacienda afuera de San Miguel de Allende, tenía un enganche considerable, crédito limpio, y un negocio estable. La propiedad había pertenecido a un escultor solitario. Tenía 12 cuartos, un estudio separado, una biblioteca, patios, y galerías sin terminar. Compré la hacienda a través de una empresa creada para mi negocio de arte. Esa decisión no fue paranoia. Fue protección, y Marco Aguilera me había enseñado la diferencia. Marco y yo nos conocíamos desde la preparatoria. Era la única persona fuera de mi familia que había sido testigo de lo que pasó durante el viaje de esquí. Perdimos contacto en la universidad y nos reconectamos años después en una de mis exposiciones. Para entonces, era abogado especializado en disputas de propiedad y fraude financiero. Cuando le dije que quería comprar la hacienda, revisó cada página, organizó la búsqueda de título, e insistió en que todos los registros quedaran separados de cualquier dirección que mis papás conocieran. No estás siendo paranoica, me dijo. Estás respondiendo a un patrón. La venta se cerró en octubre. No lo publiqué en línea ni les dije a los parientes. Solo se lo dije a mis contratistas, 2 amigas, Marco, y mi directora de galería. Entonces llegó un sobre a mi apartado postal privado. Contenía la fotocopia de un contrato de préstamo supuestamente firmado por mí, 2 años antes. Según el documento, yo había garantizado un préstamo comercial de 35 millones de pesos para la empresa de mi papá. La firma se parecía a la mía, pero la dirección listada pertenecía a un departamento que yo había dejado 7 años antes. Traía una nota escrita a mano. Llámale a tu papá antes de que esto se vuelva vergonzoso. Le llamé a Marco en su lugar. En horas, pidió los registros públicos. Para la siguiente tarde, sabíamos que la garantía había sido notariada por un empleado de la empresa de mi papá y presentada durante una refinanciación. Mi papá había usado mi identidad para que su negocio se viera menos riesgoso. 2 semanas después, mi papá llamó desde un número desconocido. Elena, necesitamos resolver un malentendido. Yo nunca firmé una garantía de préstamo. Hubo una pausa. Siempre has tenido memoria selectiva. Grabé la llamada. Dijo que yo había firmado papeles durante una cena familiar, pero no podía recordar el año ni el notario. Cuando le señalé que la dirección era falsa, me acusó de intentar destruir la empresa que Tomás iba a heredar. 3 días después, mi mamá llamó. Dijo que mi papá estaba bajo estrés, que Tomás todavía era joven, y que a veces los familiares firman documentos sin entender cada detalle. Después preguntó si yo tenía alguna propiedad que pudiera respaldar temporalmente la refinanciación. Dije que no. Tu historial de ansiedad podría complicar las cosas si esto se vuelve legal, suspiró. ¿Qué tiene que ver la ansiedad con la falsificación? La gente podría cuestionar tu memoria. Ahí estaba. La hija olvidada se iba a convertir en la hija poco confiable. Marco me ayudó a reunir expedientes médicos certificados, reportes de crédito, contratos y documentos de cierre. Instalamos cámaras con audio en cada entrada, sensores de movimiento por toda la entrada de coches, y respaldos remotos. Después una revista fotografió mi estudio restaurado. El artículo no incluía mi dirección, pero el exterior era distintivo. 2 días después, un camión de jardinería se quedó estacionado frente a la casa 1 hora. A la mañana siguiente, un dron voló sobre mi patio. 1 semana después, Tomás me mandó una foto de la hacienda. Bonito lugar. Papá dice que la propiedad familiar debería quedarse en la familia. Se lo reenvié a Marco, y agregué otra línea a mi carta sin enviar. No recordaste dónde vivía cuando te necesité. Me encontraste de inmediato cuando mi vida se pudo convertir en garantía. Lo que descubrimos fue más organizado de lo que Marco esperaba. Tomás había contactado a un cerrajero en San Miguel y afirmó que estaba manejando una propiedad de nuestros papás. Envió un contrato de arrendamiento falso que mostraba a mis papás como inquilinos legales de la hacienda, con una fecha de inicio imposible, 6 meses antes de que yo la comprara. El contrato traía mi firma falsificada. El cerrajero se puso sospechoso porque Tomás insistió en que el trabajo se hiciera mientras yo estaba fuera.
Investigó los registros de propiedad, encontró mi empresa, y me llamó. Es posible que me hayan dado información incorrecta sobre su propiedad, dijo. Le pedí que me mandara todo. El contrato incluía páginas copiadas de mis documentos de compra, un sello notarial falsificado, y una carta supuestamente escrita por un médico, afirmando que yo tenía episodios de juicio deteriorado y que mis papás estaban autorizados a intervenir en decisiones de vivienda. El nombre del doctor pertenecía a un psiquiatra jubilado que había visto brevemente después de la universidad. La carta también era falsa. Mis papás planeaban entrar a la hacienda, establecer ocupación física y reclamar un arrendamiento existente. Una vez adentro, podían retrasar el desalojo, dañar mi reputación y presionarme para transferir el control de la propiedad. 10 días después, mi papá mandó una carta notariada anunciando que él y mi mamá iban a tomar posesión de su residencia arrendada el 22 de diciembre. Me ordenó sacar mis pertenencias de la suite principal y entregar las llaves. Marco no se rió. Quieren que entres en pánico y te vayas, o que resistas físicamente para poder pintarte como peligrosa. Los investigadores diseñaron una confrontación controlada. El cerrajero llegaría como estaba programado, y se detendría antes de causar daño significativo. Los oficiales se quedarían adentro hasta que mi papá intentara entrar ilegalmente o presentara los documentos fraudulentos como genuinos. Acepté, pero quería periodistas presentes. El poder de mi papá dependía de controlar la narrativa. Invitamos a 3 periodistas bajo acuerdos de confidencialidad. También preparé una transmisión en vivo a través de mi cuenta profesional, para activarla solo si la confrontación se volvía peligrosa, o si mis papás públicamente atacaban mi competencia mental. A las 7 de la mañana del día siguiente, una camioneta negra se detuvo afuera de las rejas. Mi papá llegó temprano. Mi mamá iba sentada a su lado. Tomás iba atrás con 2 maletas. Un camión de servicio blanco los siguió. Por un segundo irracional, quise abrir la puerta y preguntar por qué no podían simplemente estar orgullosos de mí. Esa pregunta le pertenecía a la niña que había sido. La mujer en la que me había convertido activó las cámaras. Mi papá tocó una vez. Elena, hoy vamos a tomar posesión. No hagas esto más difícil de lo necesario. Hablé por el intercomunicador. No tienen permiso de entrar a esta propiedad. Volteó de inmediato hacia el celular de mi mamá. Como pueden ver, nuestra hija se está negando a dar acceso a sus inquilinos legales. Estamos preocupados por su condición. Tomás le entregó el contrato falso al cerrajero. La dueña está emocionalmente inestable. Nuestro abogado nos dijo que no discutiéramos con ella. Ningún abogado había revisado el documento. El cerrajero examinó las páginas y preguntó si mi papá estaba seguro de que el arrendamiento era válido. Mi papá señaló la hacienda. Pagué por toda su vida. Todo lo que tiene existe gracias a nosotros. Esa frase reveló la creencia detrás de su plan. Criar a una hija se había vuelto propiedad permanente de la adulta. Les advertí que el título pertenecía a mi empresa, que el contrato era fraudulento, y que tenían que irse. Mi mamá se acercó más a la cámara, con lágrimas apareciendo casi de inmediato. Elena, mi amor, solo queremos que estés segura. Por favor, deja de escuchar a la gente que te está poniendo en contra de tu familia. Mi papá perdió la paciencia. Ábrela. El cerrajero puso sus herramientas cerca de la cerradura, pero no taladró. Señor, necesito que confirme frente a la cámara que está autorizando la entrada, y que tiene el derecho legal de ocupar esta residencia. Lo confirmo. ¿Y entiende que la dueña le ha negado el permiso? Ella no tiene la capacidad de negarlo. Esa frase fue el umbral que los investigadores necesitaban. El cerrajero tocó el taladro contra la cerradura sin encenderlo. Hablé otra vez. Papá, si esa puerta se daña, no va a haber resolución privada. Se rió. No nos puedes detener. Obsérvame. Le ordenó al cerrajero continuar. Cuando el hombre dudó, Tomás agarró una palanca metálica de la caja de herramientas. Muévete, yo lo hago. La encajó entre la puerta y el marco, y jaló. La madera se agrietó. Mi mamá bajó su celular. Tomás, espera. Mi papá le dijo que continuara. El segundo jalón dañó el marco restaurado y activó la alarma. Las puertas de la biblioteca se abrieron. 2 oficiales cruzaron el vestíbulo, mientras un detective los seguía. Marco entró desde el comedor con los periodistas. Tomás soltó la palanca. Mi papá miró de los oficiales a las cámaras. ¿Qué es esto? Una investigación documentada de fraude, dijo Marco. Le advertimos que no entrara. Mi mamá empezó a llorar más fuerte. Nos invitaron. Esto es un malentendido familiar.
El cerrajero levantó las manos. Yo les dije que la dueña había negado el acceso. Un oficial le ordenó a Tomás alejarse de la puerta, y le pidió a mi papá que pusiera la carpeta en el suelo. Se negó. Este contrato es válido. Mi hija está mentalmente enferma. Abrió la carpeta y sacó la carta médica falsificada. Esto prueba que no es competente para controlar la propiedad. El detective la tomó con cuidado. ¿El médico firmó esto en su presencia? Mi papá dijo que se lo habían entregado a través del consultorio del doctor. El detective ya tenía una declaración jurada confirmando que el doctor jubilado no lo había escrito, no me había tratado en años, y nunca había autorizado a mis papás a actuar por mí. Mi papá cambió su explicación 2 veces. Tomás empezó a distanciarse. Papá manejó el papeleo. Pensé que era real. Entonces yo entré a la vista. El miedo de mi mamá se convirtió en indignación. Nos tendiste una trampa. No. Protegí mi casa. Ustedes eligieron lo que pasó después. Mi papá se movió hacia mí, pero un oficial lo bloqueó. Planeaste esta humillación después de todo lo que sacrificamos. Miré el marco roto. Intentaron entrar a mi casa usando documentos falsificados. Nuestra casa, espetó. No. Esa palabra es exactamente lo que nunca me diste. Reproduje un clip recuperado del video diario familiar viejo, mostrando a mi papá cargando maletas al coche. No despiertes a Elena, decía. Va a quejarse del frío. Puede arreglárselas sola 3 días. La voz de mi mamá preguntaba, ¿y si le habla a alguien? Diles que ella eligió quedarse. Tomás, de 16 años, aparecía preguntando si debían dejarme dinero. Mi papá respondía, necesita aprender que nadie es responsable de ella. Tomás se reía. El cuarto se quedó en silencio. Mi mamá susurró. Eso fue una broma. Comí sola 3 días. Siempre exageras. Esa respuesta hizo más daño que cualquier confesión. Activé la transmisión en vivo. Al principio solo se conectaron unos cientos de personas. Después los espectadores reconocieron a los periodistas y empezaron a compartir el enlace. En minutos, miles estaban viendo. Encaré la cámara. Mi familia está intentando entrar a mi casa con un contrato falsificado y una carta médica falsa. Hay policía presente. Estoy transmitiendo porque mis papás han usado repetidamente afirmaciones sobre mi salud mental para desacreditarme, y quiero un registro sin editar. Marco explicó la línea de tiempo completa. El contrato supuestamente era anterior a mi compra, pero contenía lenguaje copiado de documentos creados meses después. El sello notarial pertenecía a un empleado de la empresa de mi papá. El doctor había negado escribir la carta médica. El préstamo comercial cargaba la misma firma falsificada. El detective preguntó, si su hija aceptó garantizar el préstamo, ¿por qué mandó documentos a una dirección donde no había vivido en 7 años? Mi papá no tuvo respuesta. Si ella les rentó esta casa, ¿por qué contrataron a un cerrajero y pidieron entrada mientras supuestamente estaba ausente? Volteó hacia Tomás. Tomás respondió primero. Me dijeron que ella había cambiado las cerraduras ilegalmente. ¿Quién? Mi papá. El hijo dorado empezó a sacrificar a su rey. Mi papá le advirtió que tuviera cuidado. Tomás se alejó. Yo no creé el papeleo. Te beneficiaste del préstamo, dijo el detective. No sabía que era fraudulento. Marco abrió una carpeta. Tenemos mensajes de tu número discutiendo cómo el crédito de Elena iba a mantener viva a la empresa lo suficiente para vender otro desarrollo. En un mensaje, Tomás había escrito, ella nunca revisa el papeleo familiar. Le decimos después si hace falta. En otro, preguntaba si el historial de salud mental de Elena se podía usar si ella cuestionaba la firma. Mi mamá lo miró fijamente. Dijiste que no estabas involucrado. Tomás se volteó hacia ella. Tú firmaste la declaración de testigo. Su actuación unida colapsó. Mi mamá acusó a mi papá de presionarla. Mi papá acusó a Tomás de robar dinero de la empresa. Tomás afirmó que ambos papás habían planeado mudarse a la hacienda porque venderla podía cubrir sus deudas. Los oficiales los separaron. Mi mamá dijo mi nombre, y por un segundo sonó como cuando era niña. Elena, apaga la transmisión. Piensa en lo que esto le va a hacer a nuestra familia. Cuando usaste mi nombre para pedir prestado, ¿pensaste en lo que me haría a mí? Íbamos a arreglarlo antes de que te enteraras. ¿Cuándo falsificaron una carta de doctor? Fue idea de tu papá. ¿Cuándo planearon entrar a mi casa? Necesitábamos un lugar donde quedarnos. Tienes una casa. El banco se la está quitando. Ahí estaba la verdad. Habían agotado su propiedad, su crédito y su credibilidad. La hija que habían olvidado se había vuelto su último activo disponible.
Detuvieron a mi papá bajo sospecha de intento de robo, delitos relacionados con falsificación, suplantación criminal y conspiración. A Tomás lo detuvieron por intento de entrada ilegal y lo interrogaron sobre el esquema financiero. A mi mamá no la arrestaron de inmediato, pero le confiscaron el celular y le prohibieron regresar. Mientras escoltaban a mi papá afuera, miró hacia la cámara de la transmisión en vivo. Esto es lo que pasa cuando les enseñan a los hijos que no le deben nada a sus papás. Me quedé parada junto a la puerta rota. No. Esto es lo que pasa cuando los papás confunden criar a un hijo con comprar uno. Ese clip se esparció más rápido que la transmisión original. Para la noche, se había compartido millones de veces. Los medios conectaron el arresto con la empresa en quiebra. Exempleados hablaron de sueldos sin pagar, cuentas alteradas, firmas sospechosas. La historia ya no era solo sobre mi casa. Se convirtió en el hilo que deshizo todo su negocio. 6 meses después, Tomás me mandó un correo. Dijo que papá lo había presionado, que la empresa se suponía que iba a recuperarse, y que todos creían que yo tenía más dinero del que necesitaba. Dijo que asumió que eventualmente los iba a perdonar porque siempre lo había hecho. Esa fue la única frase honesta. Respondí, no estoy disponible. Después lo bloqueé. Mi mamá se mudó a un condominio de una prima que alguna vez se había reído del chiste de mi papá sobre que yo regresaba por comida gratis. Le dijo a los parientes que yo había destruido a la familia por atención. Algunos le creyeron. Otros habían visto las grabaciones y dejaron de fingir. El marco de la puerta dañado se quedó así hasta que terminó el caso. Después le di la madera rota a una escultora del primer programa de Residencia. La transformó en una pieza llamada Entrada Negada, mostrando un umbral astillado alrededor de una mujer de bronce sosteniendo su propia llave. Ahora está parada en la galería principal. La residencia abrió el otoño siguiente. Nuestro primer grupo incluyó a una fotógrafa reconstruyéndose después de abuso financiero, una ceramista cuyos papás habían controlado sus ingresos, y una escritora que había pasado años cuidando parientes que después la sacaron de una herencia. No llamamos al programa un rescate. Rescate sugiere que la libertad la entrega a alguien poderoso. Lo llamamos residencia porque cada mujer llegaba con su propio talento, juicio y autoridad. En la primera Navidad después de la sentencia de mi papá, hicimos una exposición en el salón de baile. La hacienda se llenó de gente que había sido invitada porque era querida, no porque era útil. Marco llegó cargando una caja angosta. Adentro estaba una de las ilustraciones que había hecho para mi familia a los 22 años. Pensé que se había perdido, pero él la había encontrado años atrás entre marcos descartados. El dibujo mostraba una casa con cada ventana iluminada, excepto una. Pensé que tal vez la querías de vuelta, dijo. Estudié la ventana oscura. Quiero cambiarla. En el estudio, pinté una figura pequeña trepando por la ventana oscura con una lámpara. Después agregué un edificio más grande a la distancia, con las puertas abiertas. Más tarde, las residentes me pidieron que hablara antes de la cena. Saqué la carta que había escrito durante 5 años. Escribí esto para gente que hubiera discutido cada oración, dije. Esta noche, voy a leer la última página a gente que entiende por qué importa. Empecé. Queridos papá y mamá, durante años creí que ser olvidada significaba que había fallado en volverme inolvidable. Me esforcé más, di más, hablé menos, y perdoné más rápido. Nada de eso los cambió, porque mi dolor no fue un accidente. A Tomás le permitieron necesitar todo. A mí me elogiaron por no necesitar nada. Llamaron a eso fortaleza, porque hacía más fácil abandonarme. Cuando compré esta casa, ustedes no vieron prueba de que había construido una vida. Vieron un activo que había escapado su control. Llegaron con papeles falsos porque creían que ser mis papás los ponía por encima de mi consentimiento. Me llamaron inestable porque la verdad les resultaba peligrosa. Antes soñaba con que finalmente me recordaran. Nunca imaginé que la libertad iba a empezar cuando dejara de necesitar que lo hicieran. Cuando terminé, la ceramista levantó su copa. Por ser dueñas de la llave. Todos lo repitieron. Esa noche, parada en el balcón mientras la risa viajaba a través de las puertas abiertas, entendí que ser recordada por gente que solo valora tu utilidad no es amor. A veces, su atención repentina es la última advertencia de que has construido algo que vale la pena proteger. Mi papá se acordó de mí cuando necesitó mi firma. Mi mamá se acordó de mí cuando necesitó mi silencio. Tomás se acordó de mí cuando necesitó mi casa. Pero para entonces, yo ya me había acordado de mí misma. Si alguna vez tu familia solo se acordó de ti cuando necesitaban tu dinero, tu nombre,
o tu casa, dale like a este video ahora mismo. Cuéntame en los comentarios. ¿Les darías otra oportunidad o cerrarías la puerta para siempre? Y suscríbete si crees que el amor de verdad nunca te pide sacrificar tu bienestar por alguien que se niega a cambiar.